Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a, a esta novena capacitación, que es parte del plan de capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades de las secretarías ejecutivas de los sistemas municipales de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su presencia. Eh, Eh, el tema del día de hoy es un tema importante. Estrategias y acciones de prevención contra las adicciones y el consumo de drogas en los territorios municipales. Eh, el secretario ejecutivo, el licenciado Gonzalo Prado Álvarez, no estará presente en esta capacitación por temas de agenda. Quiero comentarles que pues es importante que tratemos ese tipo de temas como parte de nuestro plan de capacitaciones. En los 207 municipios sabemos que hay situaciones de adicciones y de consumo de drogas y estupefacientes en los diferentes municipios. Para cada uno de los temas, evidentemente, nosotros siempre buscamos contar con la participación de especialistas en cada uno de estos temas. Eso es fundamental y evidentemente ese es un esfuerzo que hacemos pues por todos los municipios, por todos los sistemas municipales de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Eh, es, eh, es fundamental que tomemos que tomemos en cuenta todas las recomendaciones que los especialistas y expertos en los diferentes temas nos hagan. Y este tema, pues evidentemente, sabemos que es importante, que es fundamental. Hay que tomar acciones en ese sentido y todo lo que debamos hacer eh, como, por parte de nuestra parte como servidores públicos, como funcionarios, como personas que debemos atender los diferentes temas para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, y mejorar su calidad de vida, pues es fundamental. Pues bien, sin mayor preámbulo, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro experto del día de hoy. Él es el psicólogo Ignacio Muñoz Campos. Nuestro experto es licenciado en psicología por parte de la Escuela Superior del Golfo de México, especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento directivo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, cuenta con diferentes capacitaciones sobre diferentes temas, tales como modelo cognitivo-conductual, intervención del comportamiento suicida, esto por parte de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud. Eh, Cuenta con formación de terapeutas en adicciones, cuenta con conocimientos sobre tratamiento breve para usuarios de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y tratamiento para adolescentes. Esto por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y del Consejo Estatal contra las Adicciones. Y también ha cursado diferentes talleres en eh, talleres psicoeducativos de prevención de adicciones. Evidentemente es un experto que cuenta con las credenciales para tratar ese tema en particular. Eh, Trabajó en la sede de Centros de Integración Juvenil de Tehuacán y desde el año 2009 a la fecha ha laborado en el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones con sede en el municipio de Tehuacán. Eh, Agradezco muchísimo la presencia del doctor Ignacio, el psicólogo Ignacio. Le demos la palabra para que pueda realizar su intervención. Gracias. Gracias, buenos días. ¿Sí me están escuchando? Sí, Bien, Sí, perfecto. Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues agradecido el día de hoy porque voy a compartir un tema que ha sido de mucha relevancia para mí y digo que es de mucha relevancia porque desde hace 15 años me he dedicado a la atención de las personas que tienen algún problema con el consumo de sustancias y a lo largo de estos años ha habido cosas muy gratificantes en relación a
cuando un paciente egresa y egresa con un pronóstico favorable. Hay pacientes que tienen otro tipo de pronóstico, algunos es como cauteloso, reservado, y otros que no se van con el mejor diagnóstico posible, pero siempre intentando hacer por estas personas lo mejor que se puede. En esta ocasión, el tema, como ya bien lo dijo el licenciado Arturo, es estrategias y acciones de prevención contra las adicciones y el consumo de droga en los territorios municipales. Yo me planteo como objetivo que se puedan llevar ideas muy concretas que puedan ustedes utilizar, sobre todo para cuando tengan que trabajar con niños, niñas y adolescentes. En este momento me voy a permitir presentarles a ustedes un video. Es un video el cual nos va a llevar a un análisis y a una reflexión. Les voy a pedir que observen atentamente qué es lo que le sucede al personaje.
Bien, como pudieron observar en este video, que es muy ilustrativo de lo que le sucede a alguna persona desde que inicia un consumo hasta sus etapas más críticas. Básicamente es todo el transcurrir este, en situaciones muy complicadas. Me gustaría ir leyendo algunas de sus reflexiones, si alguno tiene en este momento respecto al video, para que podamos ir compartiendo y pueda yo continuar. A ver si alguien puede escribir lo que observó para irlo comentando brevemente. Dice aquí, dice Aviron Zárate, todo lo que va consumiendo con el paso del tiempo afecta. Sí, es correcto, es parte de lo que también les voy a mencionar. Hay algunas sustancias que afectan más rápidamente que otras, pero todas a final de cuentas, tienen una afectación. El personaje se intoxicó. Sí, probablemente en las primeras etapas hay una intoxicación. Todo va dependiendo del efecto que le causó una sustancia. Gracias, Arturo. Am, Todo puede comenzar como curiosidad y después se convierte en una necesidad. Sí, claro. Muy, muy buena observación. Bien. El deterioro es mayor conforme va avanzando y el efecto de la sustancia es por un tiempo menor. Es correcta esa información. Subió de peso. Bien, gracias. Am, Va en algunas sustancias como lo es el alcohol, hay personas que tienden a subir de peso. No necesariamente es por el alcohol. En el alcohol, cuando uno consume en exceso, también hay azúcares que am, no son benéficos para el organismo. Bien, les agradezco a quienes hayan escrito. Miren, tenemos mucha estimulación o mucha publicidad, ya sea por la televisión, por las redes sociales, por el cine. A veces incluso en las mismas comunidades se va dando una cierta estimulación para que haya estos primeros contactos. Como vieron el personaje, aparentemente ve ahí una sustancia y no le hace caso y se sigue hasta que empieza con los primeros contactos. Con los primeros contactos hay que checar qué tan disponible está una sustancia. Nosotros sabemos que tanto a niños, niñas y adolescentes en la actualidad, pues las sustancias se las acercan cada día más. Entonces, hay que tener cuidado con esa disponibilidad. La disponibilidad incluso puede ser desde casa. ¿A qué me refiero? Puede ser que alguien tenga bebidas alcohólicas, eh, pues a la vista. ¿Sí? Hay quien tiene algunas pequeñas barras, hay quien tiene como un pequeño bar en su casa y ahí las están viendo los infantes, lo están viendo los adolescentes. Y bueno, esto significa que puede haber disponibilidad, pero también hay personas que consumen otro tipo de sustancias que llegan a ser descuidados con em, pues prácticamente con esconderlas, con no tenerlas a la vista y las dejan así. En la medida en que una persona, por ejemplo, si hay algún familiar que está consumiendo en casa y ese familiar está enganchado con alguna sustancia, eso lo va a llevar a que en algún momento se va a descuidar y va a dejar la sustancia al alcance. Yo les puedo comentar que he tenido contacto con algunos casos en los cuales los adultos
por alguna situación dejaron, por ejemplo, marihuana y los infantes la ingirieron o dejaron otro tipo de sustancias como puede ser las metanfetaminas, comúnmente conocido como el cristal, y lo ingirieron. Entonces, son factores de riesgo. Bien, un punto muy importante al que tenemos que checar es el ambiente familiar. Hay personas, porque no son todos, pero sí en algunos casos la violencia física es extrema, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia económica, es a tal grado que en algunos casos, no generalizo, en algunos casos, el, el contacto con sustancias se deriva de estas situaciones. La falta de supervisión, es decir, padres que están por horas lejos de casa, la falta de afecto, aquellos adolescentes o niños que no se sienten amados, no se sienten queridos, no hay caricias, no hay contacto, pues también suelen verse afectados si es que en algún momento determinado no solamente esta carencia afectiva, emocional, sino se pueden ver afectados por el hecho de que tienen contactos con alguna sustancia. Los problemas paternos también influyen mucho. Aquellos niños, niñas o adolescentes que de repente dicen me abandonaron porque algún padre se alejó, alguna mamá se alejó, los dejó con otro familiar. Otras situaciones es las familias con integrantes que consumen. Entonces, cuando estamos checando cuáles son las razones por las que un adolescente o un niño o una niña puede llegar a un contacto con alguna droga, con alguna otra sustancia, estos son algunos de los importantes. De manera muy personal, se tiene que ir checando si ha habido una inadecuada regulación emocional o quizás se tiene la presencia de algún trastorno emocional. Es decir, cuando no hay ciertas habilidades para saber qué hacer cuando tengo tristeza, para cuando me siento enojado, para cuando me siento solo, cuando me siento triste, cuando me siento angustiado, si yo no sé qué hacer con ellos, esto también me puede llevar a un contacto con alguna sustancia. Sobre todo en lo que es el nivel de secundaria, a veces hay compañeros o compañeras que les dicen, mira, pues tú prueba esta sustancia, con esto se te van a olvidar tus problemas. Prueba esta sustancia y con eso te vas a sentir más feliz, más contento. Ya no te vas a sentir tan triste, tan decaído, decaída. Entonces, si el adolescente o la adolescente puede regular sus emociones, eso sería un factor protector. Cuando hablo de algún trastorno emocional, se me viene a la mente ahorita depresión, ansiedad, es decir, algún tipo de trastorno del estado de ánimo. Hay otras conductas que tenemos que tomar en cuenta. Cuando alguien es impulsivo, cuando no reflexiona en, en la consecuencia de sus actos, pues lo mismo va a pasar si alguien le ofrece una sustancia. Si alguien le dice, ¿a qué no te atreves a probarla? Y el otro va a decir, claro que sí, yo la puedo probar. Cuando hay conductas de oposición, vamos a poner un pequeño escenario. Imagínense que alguno de ustedes llega a una comunidad, tiene contacto con adolescentes y les dice, ¿saben qué? Eviten consumir tabaco. Puede ser que dentro de todo ese grupo haya alguno que diga, ¿y por qué no? Yo lo voy a hacer. Entonces, ese es un ejemplo. En casa, los ejemplos de oposiciones,
Yo no te voy a ayudar, mamá, con lo que quieran, trastes, ropa. Yo no voy a ir a la tienda a hacerte un mandado, lo que ustedes gusten. Entonces, ahí nos damos cuenta que, bueno, hay una conducta de oposición, sobre todo si esta ha sido permanente en el tiempo. Alguien ya escribía en el chat la parte de la curiosidad, y sí, exactamente. La curiosidad es, es una de las razones por las cuales un adolescente llega a consumir una sustancia, sobre todo y principalmente cuando inician en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque quieren experimentar, quieren saber. Las generaciones actuales ya no se quedan nada más con cierta información. Y allí es un reto para todos aquellos que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, porque sí los tenemos que encaminar hacia una reflexión. La curiosidad es muy natural, sí, porque en esa etapa, ¿cuántos de ustedes no querían saber qué se sentía ser mayor? ¿Qué se sentía tal vez tener novio o novia? O hacer alguna conducta que había estado prohibida. Bien, el deseo de sentirse popular también puede ser como una tentación para que algún adolescente quiera intentar consumir alguna sustancia, sentirse mayor que los demás, yo puedo más que tú, yo soy más que tú, o la imitación, cuando eh, los o las adolescentes de repente dicen, bueno, lo está haciendo mi amiga, pues lo puedo hacer. Y de aquí nos vamos a la parte social. Es muy importante checar las costumbres locales. Esas costumbres locales en muchas ocasiones también son una influencia. Aquí en la región de Tehuacán, por ejemplo, tenemos algunas localidades y si hay alguien que ande por esta región, lo sabrá. Tenemos algunas localidades en donde, por ejemplo, el consumo de alcohol es bien visto, está muy reforzado, lo ocupan no solo en fiestas, a veces hay consumidores que ya son eh, consumidores consuetudinarios o consumidores que consumen casi diariamente o diariamente. Y esto obviamente, pues, es un individuo que puede consumir tanto en su casa, en la calle, eh, en algún lugar, aunque sea deportivo o en cualquier otro escenario. La presión social también es un punto muy importante, porque a veces, aunque solamente sea una persona la que está presionando que le dice a la otra prueba, también puede ser que ese niño, ese adolescente esté en un grupo y que de repente no sepa decir, no, ¿sabes qué? No, yo no quiero, yo no lo voy a usar. La misma presión social cuando hay un niño o un adolescente que no se sabe negar, puede llevar a un consumo. Entonces, ¿para qué les estoy mencionando esto? Para que cuando ustedes trabajen en estos ambientes, en- con los niños, niñas, adolescentes, vayan tomando en cuenta estos pequeños detalles, por decirlo de alguna manera, porque son importantes. Nosotros trabajamos con algo que se llama detección oportuna. Cuando nosotros detectamos oportunamente, podemos ir haciendo intervenciones que le puedan servir a la población. Bien, aquí dice, ¿qué refuerza el consumo? A, a nivel cerebral, a nivel neurológico, principalmente, las sustancias las podemos clasificar con los siguientes efectos. Tenemos sustancias que eh,
son depresoras. Y aquí quiero hacer la corrección. El efecto es depresor. Una disculpa, ahí necesito corregir esa parte. El efecto es depresor, ¿sale? No es un efecto de depresión. Entonces, en esta parte del efecto de que una sustancia nos puede causar, puede ser un depresor del sistema nervioso central, estamos hablando de sustancias como por ejemplo el alcohol, porque el alcohol en una de sus primeras etapas es un desinhibidor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que era muy tímida, entonces empieza a ser un poco más extrovertida. Aquella persona que no decía chistes, empieza a decir chistes. Aquella persona que no socializa mucho, empieza a socializar más. Entonces, el alcohol, por ejemplo, tiene este efecto desinhibidor. Y cuando hay alguna fiesta, pues a los adolescentes les gusta esta sensación de sentirse un poco más liberados, sin tanto temor para entrar en contacto con otra persona, y de cierta manera eso les agrada. Una sustancia estimulante. Una sustancia estimulante, por lo regular, como las que tenemos actualmente, en este caso estoy hablando de anfetaminas o metanfetaminas, que en términos prácticos, las anfetaminas son las tachas, el éxtasis o metanfetaminas como el cristal, hacen que el individuo tenga una descarga mayor de dopamina y esto genera una sensación muy placentera. Entonces, cuando un adolescente llega a tener contacto con estas sustancias, ah, siente mucho más placer de lo que puede sentir con otras situaciones, como puede ser un abrazo, la comida, la bebida. Con bebida me refiero a algo natural. Entonces, esto refuerza el volver a tener el contacto con la sustancia. Me regreso al video que les presenté. Si ustedes se dan cuenta, cuando el dibujo animado consume la sustancia, da el efecto de que flota, vuelve a caer y vuelve a buscar la sustancia. ¿Por qué? Porque hay ciertos efectos que está sintiendo su organismo que lo hacen que vaya en búsqueda nuevamente de la sustancia. Un alucinógeno, se me viene a la mente la cannabis o la marihuana. Si la persona logra estos efectos de alucinación, pero sobre todo un efecto de como una sensación de relajación, una sensación de felicidad, entonces vuelve a buscar esa sustancia. Hay personas que se quedan con una sustancia, hay otros que prueban una, otra u otra. Hay algunos que se mantienen con alguna, hay otros que van cambiando. Sí, eso puede ir variando demasiado, pero esto es parte importante de lo que refuerza el consumo. Hay un dato que debemos de tomar en cuenta. Dice, en la adolescencia el sistema de recompensa madura antes que el sistema de control o regulación. ¿Alguien que me pueda decir a qué se refiere esto? A ver si hay alguien que me pudo haber escrito. No, nadie. Bueno, ok. A ver, les comento. Básicamente es lo siguiente. Los lóbulos frontales van a terminar de madurar neurológicamente hasta los 25 años.
Es un cálculo aproximado, es un cálculo basado en la ciencia. El sistema de recompensa madura antes. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si hay un niño, una niña o un adolescente que pruebe alguna sustancia, la que ustedes gusten, alcohol, tabaco, marihuana, cristal o cualquier otra, tiene el riesgo de que le agrade y de que empiece un uso, un abuso y que llegue rápidamente a una adicción, que que aquel niño, niña o adolescente que no consume, que se mantiene sin contacto con las sustancias y que en algún momento determinado, si las llega a probar ya en una etapa de la madurez de este sistema de regulación, de control, no va, se disminuye mucho la probabilidad de que llegue a una dependencia. Lo que ustedes vieron al final del video es aquella persona que ya está en una, prácticamente en una dependencia, que no le hizo caso a ninguno de los golpes que le dio la vida por haber consumido. Entonces, este es un dato muy, muy importante. Es un dato por el cual hay que, hay que verificar y hay que prevenir que que las y los adolescentes, que los niños y las niñas eviten el contacto con sustancias, porque entonces eso va a favorecer que no tengan un problema posteriormente con con las sustancias. Bien, consecuencias. Aquí les estoy poniendo parte de lo que son las etapas en el consumo de sustancias. Aquí pueden ustedes ver que dice uso, abuso y tolerancia. Bueno, esas son etapas, pero antes del uso también podemos tener una etapa que es sin contacto. Después de la tolerancia podemos tener una etapa que se llama dependencia, ¿de acuerdo? Entonces, aunque aquí no lo estoy mostrando porque me estoy enfocando hacia las consecuencias, las consecuencias pueden incluso venir desde el mismo uso. ¿Y a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, podemos tener una consecuencia escolar. Si algún alumno llega a introducir una sustancia y llega a consumirla en la escuela y se detecta, pues ya tiene allí un llamado de atención, llaman a sus familiares, tal vez haya alguna corrección, lo más probable es que sí la haya, y haya una corrección por parte de la familia. Aunque supongamos que fue una etapa de uso de alguna sustancia que se me ocurre, tabaco, por ejemplo, ya está teniendo una consecuencia, un abuso. Esto quiere decir que aquel niño, niña o adolescente ya ha tenido contacto con sustancias y que ya las está consumiendo con cierta frecuencia. Si continúa con el consumo, nos va a llevar a una etapa que se llama tolerancia. En la tolerancia, la persona que, por ejemplo, inició con un vaso de alguna bebida alcohólica, ya no le va a hacer efecto. Ahora se toma dos o tres y apenas le hace efecto. Tal vez requiera más cantidad. Vamos a poner una cantidad de cinco o seis vasos o tragos para sentir el efecto que sintió inicialmente. Y así nos podemos ir en una escala mucho mayor. Esto hay que tener cuidado porque si hay algún adolescente o algún niño o niña que esté usando la sustancia, pues va a empezar a generar esta tolerancia y eso lo puede llevar a una dependencia. Aquí en las consecuencias estoy poniendo la rapidez de los efectos en el sujeto. ¿Por qué? Porque en un momento determinado
es algo que tenemos que tomar en cuenta. Am, si alguien utiliza, por ejemplo, el cristal, los efectos van a ser muy inmediatos. ¿Qué pudiera pasarle? Por ejemplo, entre las cosas que ellos ven como positivas, pudiera ser una sensación de mucha felicidad, un aumento de su energía, que van a estar como hipervigilantes, pero también en ese momento puede ser que los latidos de su corazón estén alterados, que su respiración esté acelerada, que sienta una sensación de mucho calor o que disminuya el apetito. Ahorita básicamente me estoy enfocando efectos eh, a corto plazo. ¿Por qué me estoy enfocando a estos efectos? Porque es muy importante trabajar con los adolescentes en los efectos que nos produce la sustancia una vez que la hemos consumido o que estamos teniendo cierto tiempo de consumo. Si, por ejemplo, algún adolescente yo le empiezo a hablar acerca de gastritis, ¿sale? El consumo de alcohol te va a llevar a una gastritis. El consumo de alcohol puede ser que te produzca hepatitis, ¿vale? O puede ser que te consuma, que te provoque cáncer en la boca o en el estómago. Aquí les quiero mencionar algo. Hay sustancias que tienen efectos muy rápidos, por eso hablo de la rapidez de los efectos, y hay sustancias cuyos efectos son acumulables. Ejemplos de los acumulables: el alcohol y el tabaco. Los efectos más graves no se van a ver en un año, en dos, tal vez tarden mucho más. Por lo tanto, con niños, niñas y adolescentes, la sugerencia es: enfócate a aquellas consecuencias que sí les pueden generar problemas y que pueden ser los más cercanos a un futuro inmediato. Por ejemplo, en sus emociones. En las emociones puede haber cambios en su estado emocional. Puede pasar de estar alegre a estar triste. ¿Vale? Entonces, es muy importante que nos vayamos a este punto. En su pensamiento, puede ser que empiecen a distorsionar que una sustancia no les va a generar problemas. Sí, sí te va a generar algún problema el consumo de sustancias. Hay quien pudiera decir, oiga, pero pues yo estudio más rápido y saco buenas notas. Las sustancias no te van a generar una mejor calidad académica, no te van a generar una buena memoria. Entonces, en el pensamiento, en este ejemplo que les estoy poniendo, ya está distorsionando la persona qué es lo que está pasando con una sustancia. Obviamente, algunas situaciones en su conducta van a variar. ¿Qué puede variar? No le van a poner interés a sus estudios, se van a aislar. En la parte interpersonal van a buscar personas con las que solo consuman, van a perder amigos en la parte social. En la familia, algunas familias tienden mucho al control, van a intentar controlarlos y ellos y ellas, por ende, van a intentar zafarse de ese control. Otra es la idea de la pérdida de control. ¿A qué me refiero esto? Que en la medida en que van consumiendo, esta área frontal de la que les hablaba hace unos momentos, pues ya no se va regulando. Báñate. No, ¿como para qué? Oye, sal a hacer algún deporte. Luego, al rato, ¿ya hiciste tus tareas? Ah, sí, pero solamente me faltan unas. Entonces, van descuidando
su apariencia, su vestimenta, sus relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Si es que en un momento determinado están más enganchados con consumir una sustancia o con conseguir una sustancia, bueno, esto significa que, que están perdiendo el control de sí mismos. Bien, me gustaría saber si hasta este momento me estoy explicando bien. Si me pueden, si me pudieran poner ahí en el chat, si va quedando clara la información, aunque vamos a tener un tiempo. Ok, sí, todo claro, vamos bien. Ok, muchas gracias. Este, también en la parte del tiempo, ¿cómo vamos? Si me pueden apoyar. Perdón, no lo escuché. Vamos bien, doctor. Adelante. Vamos bien, de Sí. acuerdo. Les voy a compartir algunas estrategias y acciones que quizás muchos de ustedes ya los están poniendo en práctica, más sin en cambio sí es importante subrayar su importancia. ¿Qué hacemos nosotros para trabajar con niños, niñas y adolescentes? Principalmente contactamos con las instituciones, principalmente educativas, o con algunas autoridades de la población. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sea que sean poblaciones cautivas o que esas autoridades de la población tengan influencia para la convocatoria y eso en nuestro caso nos ayuda mucho, ya que podemos llegar con mayor seguridad a algún lugar. Es importante conocer las necesidades y problemáticas actuales de la población. En el caso de un servidor, cuando llega a una comunidad que no conoce y hay alguna persona de la población, pues les hago algunas preguntas para saber cuáles son sus situaciones, sobre todo en esta parte que es mi área, la parte psicológica, la parte emocional, la parte conductual o en relación al consumo de sustancias. Esa información me da una idea, aunque no es la totalidad de lo que está pasando en en la comunidad o en la población, pero me da una idea muy buena de con qué tipo de población voy a tener contacto. Si ustedes aplican algún tipo de instrumento diagnóstico y les es posible, pues adelante, porque eso les va a dar mucha mayor información. Si es importante abarcar e implicar a la familia. En muchas ocasiones, a veces nada más hacemos trabajo con población cautiva, quienes son niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque quizás están en una escuela. Pero si podemos abarcar a la familia, eso es un plus para lo que estamos haciendo. Y obviamente, aquí se pueden abarcar a a otro tipo de personalidades, pero trabajar con la familia es una parte fundamental. Una vez que ya tienes cierto conocimiento, pues entonces, este, cuando conoces ya las necesidades, las problemáticas, ya eliges un tema, ¿cuál va a ser el tema? Yo ahorita me estoy enfocando hacia el consumo de sustancias, pero en diapositivas anteriores les mencioné una serie de situaciones, una serie de problemáticas por las cuales pudiera estar pasando algún individuo o algunos individuos, o tal vez un grupo en específico, o una escuela, o la comunidad. Entonces, se empiezan a elegir esos temas porque pueden ser de mucho mayor impacto. Y ya de allí vas a decidir qué es lo que vas a dar. ¿Vas a dar una plática, vas a dar una conferencia, vas a dar un taller, dependiendo de las necesidades? Eh, Hay que planificar la actividad para que tenga un efecto positivo y no lo que vayamos a hacer nada más sea como ir, presentarnos, brindar un tema y quién sabe si hubo algún impacto. Entonces, cuidar estos detalles
implica que nuestro trabajo en un momento determinado va a dar frutos. Los que estamos en esta parte es como vas a sembrar algo, quizás no lo coseches tú, pero ya hiciste una acción favorable a esa comunidad. Eh, Otro punto importante es, ok, ya diste un tema determinado, pero ahora también enfócalos o invítalos a que realicen alguna actividad formativa, recreativa, educativa o deportiva en su tiempo libre. Entonces, si llegas a detectar alguna situación y no está en tus manos resolverla, pues lo que yo te sugiero es, ok, ya la detectaste, pero entonces tienes que canalizar. Y no solamente algo que tenga que ver con el consumo. Como les mencioné anteriormente, en la parte de lo que nos lleva a un consumo. Si podemos ir detectando ciertas situaciones y se pueden ir resolviendo, eso a va a influir en que no tengamos a una persona que, que tenga unas problemáticas mayores. ¿Por qué? Se los comento por la experiencia de un servidor. Tenemos adolescentes que quizás no los mandan por un consumo de sustancias o por alguna otra situación, pero ya traen consumo de sustancias. Algunos padecieron violencia verbal, algunos acoso escolar, o lo que también la palabra del inglés es el bullying, problemas académicos, ¿vale? Entonces ya les estoy mencionando cuatro, pero tal vez si le agregamos otra situación, sus papás no están, o hay una escasa supervisión o una inadecuada supervisión. Ya estamos hablando de cinco situaciones. Si hay una detección oportuna, aunque solo diga, ¿sabe qué? Yo siento que no soy feliz porque mi mamá se va muchas horas a trabajar. ¿Podemos trabajar eso? Si se puede, adelante, porque entonces ya estamos eh, disminuyendo un factor de riesgo con esa población. Bien, en esta parte de las estrategias y acciones, hay una pregunta importante que siempre hay que hacerse. Ya se las mencioné brevemente hace unos minutos. ¿A qué población me dirijo? Eso es muy, muy importante, sobre todo cuando queremos hacer algún tipo de acción preventiva, para que sepamos cuáles son más o menos sus costumbres, qué edad tienen, qué problemáticas, etcétera, etcétera. Am, Pueden usar técnicas y dinámicas y obviamente esto ya lo saben ustedes. Nada más una sugerencia. En algunas ocasiones, cuando llegamos a utilizar algún tipo de videos, tratemos de que sean de fuentes muy confiables. Hay mucha información en las redes sociales, sí, hay demasiada, pero tratemos de utilizar aquellas que están validadas. Aquí les dejo algunas, como es la CONASAMA, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Drogas y Alcohol de los Estados Unidos. También es importante que cuando hagas alguna acción, sí le puedas mencionar al adolescente o hacerlo reflexionar acerca de qué es lo que está consumiendo. Perdón, doctor, creo que está pausada su presentación. Se pausó. Ok. am, Veamos. Ahí, dígame si ya la ve. No, no, o sea, no hay texto. No hay texto. Ok. A ver, déjeme ver. Voy a, dígame si ya se comparte.
Sí, ya, ahora sí. ¿Sí? Bien. Ahí sí ya la ven. Sí, Bien, gracias. Bueno, les estaba yo mencionando. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué le metes a tu cuerpo? Es importante llevar a los niños, niñas y adolescentes a reflexionar. Hay algunas sustancias que no solamente es, por ejemplo, decir tabaco, ¿vale? En este caso del tabaco, por ejemplo, podemos estarles mencionando que ese cigarro que están viendo está formado por otro tipo de sustancias. Por ejemplo, el tabaco tiene alquitrán, produce monóxido de carbono, pero también, por ejemplo, contiene arsénico, que es un veneno, o tiene gas butano, que se utiliza para los encendedores, o tiene DDT, que es un insecticida. Es decir, esta pregunta es muy importante para que algunos adolescentes puedan entender que no solamente es aquello que están viendo, que están oliendo o que están probando, sino que esa sustancia es un riesgo en sí misma por todas las sustancias que contiene. Y esa es una parte importante, de la prevención. Ahorita les mencioné el tabaco, pero también, por ejemplo, la cocaína es otra de las sustancias que contiene un montón de componentes químicos. Actualmente lo que es el vape o vapeador también, el vape contiene cadmio, plomo, bromo y algunas otras cosas más. Otra cosa que se puede hacer es hacer preguntas que permitan que el adolescente se cuestione y reflexione. Esa es una parte muy, muy importante. Y se los digo porque en ocasiones se confunde la prevención con solamente voy a dar información científica, voy a dar información muy técnica. Está bien, sí, hay que darla, pero hay que irla acompañando de aquellas preguntas que puedan ir elaborando en ese momento, en ese instante, o que ya las tengan previamente preparadas para poner énfasis en algún punto. Otra parte, que también es muy importante, es explorar las expectativas que las y los adolescentes tienen respecto al consumo. En sí, el adolescente tiene una expectativa. Se los mencionaba yo hace unos momentos. Si es alcohol, te desinhibe. Con el alcohol, ¿qué logras? Ser el alma de la fiesta, ser el chistoso, ser el gracioso. Lo que estás buscando es más atención. Lo que estás buscando es pertenecer a un grupo. ¿Qué es lo que estás buscando al obtener esta sustancia? ¿Quieres sentirte más grande? ¿Quieres destacar en algo? Sobre todo, principalmente para aquellas personas que ya consumen. Otro punto importante es evita asustar. Como les mencionaba yo hace unos momentos, bueno, podemos decir es que te va a dar cáncer de pulmón, vas a tener problemas cardíacos, diabetes, impotencia sexual. Sí, nada más que en la etapa de la adolescencia estamos hablando de unos cuerpos muy jóvenes que por haber probado en algunas ocasiones no vamos a ver ese tipo de efectos, a solo que tuviesen alguna enfermedad que pudiera predisponer, pero la gran mayoría son una población sana. Entonces, sí hay que evitar asustar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar la toma de decisiones basadas en información científica. Esto es mejor. A final de cuentas, también hay que enfocarles que ellos van a tomar una decisión, que es importante prevenir el contacto con las sustancias porque todavía en su sistema nervioso central no ha llegado a una maduración y eso los va a ayudar. Otra cosa que necesitamos hacer es evitar la estigmatización o la demonización de la sustancia. Esto hay que evitarlo en la medida de lo posible. Esta sustancia es muy mala, esta sustancia va a hacer que hagas esto. Mejor
ahí sí brindan información para que ellos tomen decisiones. Los griegos nos hablan de que una sustancia puede ser toxicón o farmacón. Un ejemplo muy, muy sencillo y muy breve. En el hospital se utiliza el alcohol con fines benéficos. Podemos excedernos de bebidas embriagantes y eso sería toxicón. La parte del farmacón es la parte que ayuda a la persona, al humano. Otro ejemplo de farmacón y toxicón es la cannabis. Como ustedes saben, la cannabis tiene propiedades que pueden ser utilizadas para beneficio de la humanidad, pero también si se consume tal cual la planta de marihuana, eso nos puede generar un efecto de toxicón, es decir, aquello que nos puede dañar. Hay que favorecer el acercamiento al tratamiento de mujeres y de población vulnerable. Se los digo porque en algunas localidades se estigmatiza mucho el que una mujer tenga problemas con el consumo de sustancias. Entonces, si se presenta este tipo de situaciones, hay que ir y quitando la estigmatización porque también las mujeres necesitan atención y actualmente hay muchas mujeres que tienen contacto con las sustancias y es importante que acudan. Con las mujeres en muchas ocasiones eh, la parte de las relaciones o la parte de una mala regulación emocional puede estar ligada a un consumo de sustancias y ellas se pueden beneficiar de algún tipo de atención. Ya para finalizar, aquí tenemos, de acuerdo a la mitología griega, la hidra. Supongo que muchos de ustedes ya sabrán de esta figura mitológica. Las adicciones podríamos compararlos con una hidra. ¿Por qué? Porque están saliendo constantemente una sustancia, otra, o esa sustancia ya tiene una presentación muy distinta. Un ejemplo muy claro, pues, son las bebidas alcohólicas. Tú ves un anuncio quizás y no es el mismo que te pasaron hace 2 años. Ya hay algo nuevo, algo distinto, algo le están cambiando. Entonces, sobre todo para los que hacemos acciones en favor de la población, pues tenemos que tener o ser Hércules y tener un compañero o un aliado, porque ustedes saben que si a la hidra se le cortaba la cabeza, en algún momento determinado le volvía a renacer otra. Entonces, ¿qué hacía el compañero aliado? Cicatrizarla, bueno, más bien con el fuego, ahí cicatrizarla para que no volviera a surgir. Básicamente es algo que tenemos que ir haciendo. Detectamos algo, hay que irlo resolviendo para que esto no se genere en un problema más grave. Pues bien, les agradezco todo este tiempo, quizás ya me excedí un poco. Y si hay alguna pregunta, algo en lo que todavía les pueda yo ayudar o orientar, pues con mucho gusto. Gracias, doctor Ignacio. Muchísimas gracias por su presentación. Sí, creo que a lo mejor nos podría que orientar con respecto a los servicios Secosama y también abrimos el espacio, evidentemente, eh, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, aquí tienen los municipios la oportunidad para participar con sus preguntas. Y sí me gustaría en particular a mí que orientara allá a los municipios con respecto a los servicios que están disponibles en los Ecosama, eh, con la finalidad de que las secretarías ejecutivas municipales pues, puedan conocer esta información y que en un momento dado
puedan apoyarse en los servicios que presta Secusama, por favor. Sí, bien. Aquí hay una pregunta que si pueden compartir la presentación. Ya fue compartida. Eh, el licenciado Raúl, no sé si se encuentra. Este, Supongo que ustedes podrán compartirla con sus compañeros, ya dado que ya se les envió. Y en relación a nuestros servicios, nosotros atendemos adolescentes de los 12 años en adelante, 12 a 17 cuando tienen algún problema de conducta, algún problema con la regulación de emociones o en la interacción familiar. Atendemos a partir de los 12 años a aquellos adolescentes o las adolescentes que tienen algún problema de consumo de sustancias. Y otros de los servicios que hemos estado brindando son aquellas personas que tienen depresión, ansiedad e ideación suicida. Aquí se está mostrando un 800-911-2000. Ahí es donde pueden recibir una orientación telefónica aquellas personas que, por ejemplo, no están en Tehuacán. Más sin en cambio, nuestras unidades también se encuentran en el estado de Puebla. Obviamente tenemos en la ciudad, en el Hospital del Norte, en el Hospital del Sur, están en Cholula, en San Martín, están en Ciudad Cerdán, en Zacatlán, en Libres, también San Martín, Texmelucan, hay otra unidad que también se cuenta por allá. Entonces, sí estamos dispersos en diferentes lugares de Puebla, por si alguno de ustedes quiere contactar a su Secosama más cercano, lo pueden contactar y que la población en algún momento determinado, si es que hay que derivarla para allá, pues pueda acceder al Secosama que esté más cercano a su comunidad. Gracias, gracias. Para reforzar esta información, si usted pudiera enviar un directorio, el directorio precisamente de, de nosotros comunitarios de salud mental y adicciones, que si tiene uno disponible, nosotros se lo podemos enviar también a los municipios, a las secretarías ejecutivas municipales. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún municipio tiene alguna pregunta en particular? Bien, sí, ya hay una aquí en el chat. Dice, ¿qué recomendaría hacer cuando en los talleres mencionas al cannabis, sus daños y consecuencias en sus diferentes esferas, pero aún así, como es natural, y lo ponen entrecomillado, este, no le ven mucha gravedad y en el municipio es de las más consumidas? Ok, bien. Sí es importante señalar lo que yo ya había mencionado que dicen los griegos, farmacón y toxicón. Hay que mostrarles ambas partes. ¿Por qué? Em, Natural, y qué bueno que lo entrecomilla, sí hay que mencionarles que actualmente utilizan ya muchos productos químicos en la planta del cannabis, por lo tanto ya no es tan natural. ¿Por qué lo hacen así? Lo hacen así por la cuestión de que tienen que producir bastante para que ellos la puedan vender. Entonces ya no es tan natural. Ahora bien, sí es importante, dependiendo a quién se esté dirigiendo, mencionarle cuáles pueden ser las consecuencias que tiene el consumo. Y también no sé si tenga información, pero si no, en la página de la CONASAMA, que la mencioné hace unos instantes, pudiera buscar cuál es la parte que se utiliza, sobre todo para la parte de los medicamentos. Entonces,
los contrasta y se los muestra, porque de la marihuana solamente se utiliza el cannabidiol. Es decir, la marihuana tiene tres componentes: cannabinol, cannabinol y cannabidiol. Del cannabidiol, que es lo que más se ocupa para la elaboración de algunos medicamentos. Y de esa manera, usted puede mencionarle que sí, que tiene efectos positivos, pero no es toda la planta. Entonces eso podría ser una alternativa y como se los mencioné hace unos momentos, siempre hay que guiarlos hacia la reflexión, hacia cuáles son sus expectativas respecto al consumo de sustancias y si en algún momento determinado valdrá la pena. Hay muchos consumidores de marihuana que lo que están buscando es una sensación de relajación, de tranquilidad y eso, como una hipótesis, pudiera ser algo le está pasando en su vida a esa persona que se siente estresada, se siente intranquila, tiene preocupaciones. Entonces hay que irnos hacia esa parte también. Gracias. Pues es Gracias, la doctor. única pregunta que observo y eso es lo que podría yo sugerir. Le agradezco mucho a Diana Jiménez que hizo esa pregunta. Gracias, doctor. Aquí me gustaría hacer otra pregunta. En la página de Conasama, ahí podemos encontrar material eh, informativo que en un momento dado podría ser ocupado por los municipios para eh, difundir esta información importante relacionada con eh, los peligros de probar y experimentar con estas drogas. Sí, es correcto. Sí, Javier Ponce dice que si puedo mencionar las consecuencias por el uso de cigarrillos electrónicos. Le voy a mencionar algunas. En cuestión de lo que son los vapeadores actualmente o vapes, y algunos jóvenes utilizan el nombre del producto para mencionar a lo que son los vapeadores. Sobre todo en población adolescente se ha encontrado que es tos o falta de aliento, dolor de pecho o abdomen, fiebre y escalofríos. Si, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos. Y se ha detectado que puede aquí sí llevar muy rápidamente a una enfermedad pulmonar. Es decir, cuando me refiero rápidamente, me refiero a que se disminuye el tiempo en el que una persona pueda llegar a una enfermedad pulmonar, porque los componentes que tiene el cigarro electrónico llegan muy directamente a a nuestro sistema respiratorio y pueden afectarlo más. Entonces vuelvo a mencionarlos. Tos o falta de aliento, dolor en el pecho o en el abdomen, fiebre o escalofríos, náuseas o vómitos y puede llegar rápidamente a una enfermedad pulmonar. Y les recuerdo un dato. Hay algunos signos o síntomas que quizás lo sintieron, pero ah, ya no los vuelven a sentir. Les recuerdo que en la presentación les puse que se desarrolla tolerancia. La tolerancia implica también aquellos efectos negativos que me causó la sustancia. Un ejemplo muy concreto sería el alcohol. Por ejemplo, una persona que empieza a llegar a un estado de embriaguez, sus movimientos van a ser torpes, pero en la medida que vaya consumiendo alcohol y se vaya prolongando ese consumo, va a desarrollar tolerancia. ¿Y qué significa esto? Aquella torpeza en los movimientos, aquella torpeza al hablar, ¿sí? Y algunas otras cosas se va a reducir. Y en apariencia ellos dicen, no hay problema. No tengo problema con las sustancias porque, pues yo, entre comillas, me comporto bien. Sí, lo que pasa es que estás desarrollando tolerancia y esto no es conveniente.
Bien, Gracias, gracias, doctor. pues ¿Alguna son todas otra? las preguntas que hay Ok, hasta el momento. ok. Si no tuviéramos alguna otra pregunta, Germán, por favor. No, no tenemos ninguna más en el chat. Gracias, Germán. Pues, doctor, doctor Ignacio Muñoz Campos, especialista en psicología, en promoción de la salud y prevención del comportamiento activo. Le agradezco muchísimo su participación. Eh, Esperemos que podamos contar más adelante con su colaboración en alguna otra capacitación. De antemano, muchísimas gracias por la información que nos ha proporcionado. A nombre de nuestro titular, el licenciado Gonzalo Pardo Álvarez, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, su servidor, Arturo Rosales Mateos, le agradezco muchísimo su participación en esta novena capacitación. Muchas gracias a todas y todos. Excelente tarde y buen fin de semana. Hasta la próxima. Listo, listo, muchas gracias. Y les pido a los municipios que me esperen un momento, por favor. Eh, quiero hacer tres anuncios. El primero es en torno a un oficio en el que se le solicitó acciones y buenas prácticas eh, en materia de prevención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes. Es un oficio que se les envió ya desde hace 2 semanas, si mal no recuerdo. Nuevamente lo repito, se les solicitó como sus acciones y buenas prácticas que han estado implementando en materia de prevención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes. La fecha límite para enviar esta información fue el día de, es el día de hoy, precisamente. Entonces, sí les pido que por favor nos envíen ahí la información correspondiente, si es que ustedes tuvieran información que enviarnos, por favor. De cualquier manera, pues hay que darle respuesta ahí al oficio correspondiente. Y también les recuerdo que se les solicitó sus directorios de referencias y contrarreferencias para la atención de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Ya varios municipios nos han estado respondiendo. Eh, los municipios que aún no nos han enviado sus directorios de referencias y contrarreferencias, les pediría que por favor nos envíen esta información. Y por último, les comento que también que eh, a los 23 municipios que se ven afectados por las lluvias, inundaciones y deslaves, que infortunadamente están pasando por una situación complicada, les enviamos un oficio ahí promoviendo los servicios del Instituto Nacional de Psico-Oncología. Algunos municipios de los 23 que nos respondieron, sabemos que hay 8 o 9 municipios con situaciones más complicadas que otros. Eh, a estos municipios les pediría que por favor se comunicaran con nosotros. Sí entiendo que algunos de estos municipios han tenido problemas de comunicación por internet y eh, consecuentemente, pues no nos han podido enviar su oficio. Se pueden comunicar por chat, nos pueden enviar un mensaje eh, al, a la cuenta de WhatsApp. Ahí sobre, comunicándonos su respuesta, eh, si es que, si es que solicitaran la intervención, en este caso de los servicios del Instituto Nacional de Psicología. Esta información la necesitamos evidentemente pues, recopilar para enviársela a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional, porque la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional está ahí concentrando la información. Es, es la Secretaría que de alguna forma está funcionando como, como agente intermediario entre nosotros y el Instituto Nacional de Psico-Oncología. Y pues bueno, o sea, son servicios especializados
en materia de psicología clínica y comunitaria, y ahí les pediría a estos municipios que nos envíen su respuesta. Nuevamente entiendo que a lo mejor no lo pueden hacer de forma oficial por el momento, pero sí se comuniquen con nosotros por WhatsApp y que nos externen su respuesta. Si tuvieran alguna duda con respecto a los anuncios, eh, estoy para escucharlos, estamos para escucharlos. Bien, parece ser que no hay alguna duda. Listo, gracias, Diana. Número de WhatsApp, si Germán podrías colocar el número de WhatsApp, por favor, en el chat. Le recuerdo, este último oficio se le envió se les envió a los municipios, a los 23 municipios en situación de crisis por las lluvias. Listo, perfecto. Gracias, Germán. Ahí está el número de WhatsApp. Recuerden que cualquier duda que tengan, y esto va para todos los municipios que están conectados, pues pueden comunicarse con nosotros. Bueno, ya para finalizar, pues muchísimas gracias. Si pudieran aprender sus cámaras, los municipios que puedan hacerlo para tomar una fotografía, una captura de pantalla, por favor, eh, para el registro de esta capacitación. Se los agradeceré muchísimo. Un momento, por favor. Un momento, un momento. Gracias, gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por conectarse. Eh, que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.